Byung-Chul Han. Luego daremos también paso a un coloquio. La idea, como sabéis, para los que ya habéis venido alguna otra vez, es hablar 45 minutos aproximadamente, y porque es un poco el tiempo que vamos a grabar esta charla para nuestro canal de YouTube también, y luego también dar paso a vuestras preguntas y comentarios sobre el libro ya fuera de la grabación de YouTube. Así que vamos a ver este libro, como os digo, hablando un poquito primero del autor, que como sabéis es surcoreano, nace en 1959. Y bueno, es uno de estos hombres, de estas personas que, bueno, tienen una serie de inquietudes, sus padres tienen otros planes, porque él estudia metalúrgica en Corea y bueno, no le satisfacía esa vida, y entonces pues decide salir del país y decide irse a Alemania. Él quería estudiar literatura, la literatura alemana le interesaba mucho. Y bueno, él después de tomar contacto con la literatura alemana, fijaros que se va a Alemania prácticamente sin saber el idioma. Un personaje muy aventurero y valiente. Y toma contacto con la literatura alemana, pero se da cuenta que es un estudio que le va a requerir una gran velocidad de lectura y no está por la labor. Él se da cuenta que va a ser mejor centrarse en la filosofía, va a encontrar su verdadera pasión, su verdadera vocación en la filosofía, porque así podía leer una página por día. Lo otro le obligaba a leer muchísimo, y él lo que quiere precisamente es, bueno, como decían los clásicos, precisamente, leer una página, leer 10 minutos y reflexionar media hora o más. Eso sería lo interesante. Y para un filósofo pues es muy recomendable. Sabéis que la filosofía no se puede leer rápido. Tenéis este ejemplo de este libro que lo podéis leer en un par de horas o 3, pero sin embargo vais a necesitar bastantes horas, sin embargo, para reflexionar y para meditarlo y ver un poquito el contenido de forma más profunda. Él pues nos ha dejado una base filosófica muy interesante. Él empieza a estudiar filosofía, ahora es profesor de filosofía en Berlín. Se doctoró con una tesis sobre Heidegger. Es un filósofo que le interesa mucho, pero ha profundizado mucho en Hannah Arendt, en Nietzsche, en fin, los filósofos alemanes le han interesado mucho, en Kant. Es un gran conocedor de la filosofía alemana y también de los clásicos. Bueno, algunas de sus obras, unas pocas obras he puesto aquí porque tiene más de 20 libros publicados. La sociedad de la transparencia, la agonía del eros, topología de la violencia, el aroma del tiempo, también es muy famoso, el enjambre. Nos vamos a centrar hoy, sin embargo, en este libro, La sociedad del cansancio, y bueno, así quizá podamos ir entendiendo por qué estamos tan cansados en general, por qué estamos tan agotados, qué pasa con nuestra energía. Y es muy posible que nos demos cuenta que lo que nos pasa es que no estamos viviendo bien las cosas. Es muy posible que nos demos cuenta y lleguemos a la conclusión que no estamos viviendo bien. Precisamente la filosofía, como vemos en nuestras clases, si quieres cerrar ahí un poco, como vemos en nuestras clases, la filosofía sería una forma de vida y un aprendizaje de vida. Bueno, vamos a empezar con el prólogo del libro. Aquí coge
el autor coge un mito clásico que es el mito de Prometeo. No sé si conocéis un poquito a Prometeo, pero bueno, tiene varias claves de interpretación, pero nos vamos a centrar en una clave de interpretación. Prometeo es un titán que trae el fuego a los hombres y entonces es castigado en el Cáucaso, queda atado, queda encadenado en el Cáucaso y a una roca, y entonces un águila, o sea, es un cuento, es un mito, de manera que esto tiene una interpretación, ¿no? Un águila le va devorando el hígado todos los días. Entonces, el autor, Will Jung Han, coge este mito como ejemplo del ser humano actual, el ser humano actual, donde el águila sería su propio ego, su propia conciencia atacándose a sí mismo, o sea, de alguna forma castigándose a sí mismo, ¿no? Y esto, por eso nos habla precisamente del Prometeo extenuado. Vamos a ir leyendo, más que dar yo la charla, fijaros, lo que voy a hacer es comentar alguna cosa, leer algunos trozos y comentarlo con vosotros. Aquí en Prometeo extenuado es el prólogo y dice que el mito de Prometeo se podría reinterpretar como una escenificación de la estructura psíquica del hombre contemporáneo. Prometeo está encadenado y como Prometeo, un águila le devora su hígado. Entonces nos comenta que la relación entre Prometeo y el águila es una relación del sujeto consigo mismo, una relación de autoexplotación. Eso es un poquito, el águila de alguna forma forma parte de nosotros y nosotros nos estamos autoexplotando. Por eso coge este mito. Es seguro que Prometeo, como sujeto que se explota a sí mismo, le acometerá una fatiga infinita. Y así es como está en general la sociedad, con mucho cansancio, con mucha fatiga. Vamos a ver en qué consiste todo este proceso, porque este es el símbolo inicial de Prometeo extenuado, de manera que vamos a ver cómo nos afecta esto a nosotros, ¿no? El primer capítulo le podemos llamar, o le llama, mejor dicho, la violencia neuronal. Violencia neuronal. ¿Por qué? Porque dice que toda época tiene sus propias enfermedades características que la definen. Hay épocas víricas, ha habido épocas de pestes, ha habido épocas de, en fin, nosotros hemos pasado una pandemia hace poco y ahora más bien lo que nos encontramos es una época de enfermedades mentales, de enfermedades neuronales, psíquicas. Sabéis que esto va en aumento y digamos que los profesores estamos bastante sorprendidos por la cantidad de gente afectada por todo tipo de problemas de este tipo, TDAH, bueno, hay depresiones, hay todo tipo de dolencias, podemos decir el estrés, trastornos bipolares, trastornos de hiperactividad, trastornos de atención, o sea, muy generalizados. Y lo curioso es que lo estamos viendo ya también en niños, o sea, están ya muy presentes en los niños también, ¿no? Entonces esto, ansiedad, angustia, fobias, cansancio, fatigas, en fin, hay infinidad de dolencias. Y él habla de que han habido épocas que podríamos llamar de tipo inmunológicas, o sea, cuando ha habido épocas víricas,
pues la respuesta era inmunológica, pero dice que desde el punto de vista patológico, los comienzos del siglo XXI no han sido bacterianos ni víricos, sino neuronales. Y no son provocadas por la negatividad de lo que nuestro sistema inmunitario detecta como distinto, sino por un exceso de positividad. O sea, el sistema inmunitario rechaza todo lo diferente, todo lo distinto, todo lo extraño, todo lo que viene de fuera. Eso es un sistema de tipo inmunitario, ataca todo lo que viene de fuera. Sin embargo, lo que nos está pasando ahora es que tenemos un exceso de positividad, un exceso de positividad. ¿Qué significa esto? Que realmente no es ese el asunto hoy en día del rechazo a lo extraño, y fijaros que ni siquiera la gente que viene de fuera sería un problema, sino que se acepta todo. O sea, la negatividad de repeler lo extraño está dando paso a un proceso de aceptación de todo, una positividad. Se está produciendo un cambio de paradigma. Fijaros que dice, tampoco los llamados inmigrantes, por ejemplo, que en el siglo XX, el siglo pasado, eran bastante rechazados, había como un sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes, son inmunológicamente distintos ni son en sentido estricto extraños que representen para nosotros un verdadero peligro o de lo que debamos tener miedo. Vemos a los inmigrantes y a los refugiados más como una carga que como una amenaza. O sea, los tenemos más bien como una carga, pero no como algo preocupante, una amenaza para nosotros, como se veía en el siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos párrafos. Dice, sin duda, las enfermedades neuronales típicas del siglo XXI obedecen a una dialéctica, pero no a la dialéctica de la negatividad, sino a la de la positividad. Son estados patológicos atribuibles a un exceso de positividad. Un exceso de positividad. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste esto de la positividad. En principio, fijaros que la forma de vida que estamos llevando es... ¿Sabéis lo que ocurre con esto? Es que nosotros, por lo general, cuando estamos en una época como la nuestra, no somos muy conscientes de lo que está pasando. O sea, somos más conscientes, por ejemplo, si viéramos la época griega o una época anterior, si hablamos de siglos pasados, de otro momento histórico, es más posible verlo con una perspectiva, es más posible verlos y entonces los solemos entender mejor, pero precisamente como nosotros estamos metidos en este momento histórico y en este momento estamos viviendo las cosas, no tenemos la suficiente perspectiva para darnos cuenta qué es lo que nos está pasando. Y esto precisamente es la ventaja que tiene un autor, un filósofo como Byung-Chul Han, que se da cuenta de lo que nos está pasando, se da cuenta de lo que estamos viviendo. Nosotros lo tomamos como normal, la forma de vida que llevamos, ¿os dais cuenta? Sin embargo, no vemos los problemas y los peligros que esta forma de vida nos aporta o conlleva. Vamos a ir viendo un poquito esto. Por eso es un libro muy interesante porque nos hace ver, se dice esa frase que comentamos a veces, que los árboles a veces no nos dejan ver el bosque, ¿verdad? O sea, estamos tan rodeados de árboles que no vemos lo que tenemos delante, no tenemos perspectiva, ¿no? Precisamente la palabra nirvana, por eso significa fuera del bosque. La palabra nirvana significa el que ya puede ver con claridad, el que puede ver
puede ver las cosas con perspectiva, porque te has salido del bosque de alguna forma, ¿no? Vamos a ver un poquito. La defensa inmunitaria siempre se dirige contra lo distinto o lo extraño en sentido estricto. Lo igual no provoca la producción de anticuerpos. Debemos distinguir entre el rechazo inmunológico y el no inmunológico. Este último se dirige contra el exceso de lo igual, contra la positividad desmesurada. ¿Qué es esta positividad desmesurada? Esto es lo que tenemos que aclarar ahora. El exceso de producción, de rendimiento y de comunicación genera una violencia de la positividad. Ese es el problema de nuestro mundo. Ese es el problema de nuestro mundo, el exceso de positividad. O sea, hay que producir cada vez más, 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 cada vez más. Y hay que exigirse a cada uno cada vez más, porque tú puedes. ¿Veis? Por eso se ha cogido, se utilizó en la campaña de Obama hace unos años, Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Aquí lo utilizaron en plural. Nosotros podemos. Ese es el enfoque positivo ante la vida. Nosotros podemos, y podemos quemarnos a nosotros mismos en ese exceso continuo de exigencia, y de presión sobre nosotros mismos. El agotamiento, la fatiga y el sofoco que nos provocan los excesos tampoco son reacciones inmunológicas, sino que son síntomas de una violencia neuronal. La violencia de la positividad no presume la enemistad, sino que se despliega precisamente en una sociedad permisiva y pacífica. Por eso es más invisible que la violencia viral. Tanto la depresión como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno bipolar apuntan a un exceso de positividad. Incluso, fijaros, todas estas enfermedades neuronales, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno bipolar y depresión, y la depresión apuntan a un exceso de positividad. Entonces, vamos a ir desarrollando cómo se da este exceso de positividad para que repercuta en estas enfermedades neuronales y en nuestra forma de vida. Hemos tenido, nos explica Byung-Chul Han, este cambio de paradigma que se ha dado en el siglo XXI. Fijaros, no nos damos cuenta cómo está cambiando el mundo, pero está cambiando a pasos agigantados. No me refiero solo al tema de los aranceles, que en lo económico también se están produciendo un montón de cambios a nivel económico, social, etcétera, pero también en el fondo, fijaros, lo que estamos pasando es de una sociedad disciplinaria, como hemos vivido en el siglo XIX y XX, a una sociedad del rendimiento. Estamos pasando de una sociedad disciplinaria donde había unas normas, esto es, lo comenta el autor como una sociedad Foucaultiana, donde el filósofo Foucault nos habla, bueno, pues una sociedad represiva, con cárceles, una sociedad con unas normas muy estrictas ante las cosas, y estamos pasando a otro tipo de sociedad
¿qué es la sociedad del rendimiento? La sociedad del rendimiento es la sociedad positiva, es la sociedad positiva, en el sentido de que, positiva en el sentido de producción, de estar produciendo cada vez más. Más allá de la sociedad disciplinaria. La sociedad de nuestro siglo XXI ya no es la sociedad disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. La sociedad disciplinaria es una sociedad de negatividad. Se caracteriza por la negatividad de la prohibición. El verbo negativo que impera en ella es no estar permitido. Las cosas, esto no se hace, esto no se hace, esto está prohibido, esto no se permite. Esa prohibición constante. El poder, verbo que connota la superación de los límites y la supresión de las fronteras, es el verbo modal positivo de la sociedad del rendimiento. Poder. Poder. En la afirmación yes we can se emplea el colectivo plural del verbo poder, que expresa justamente el carácter positivo de la sociedad del rendimiento. La prohibición, el mandato y la ley son reemplazados por el proyecto, la iniciativa y la motivación. Hay que tener proyectos, hay que tener iniciativa, tú puedes, saca lo que llevas dentro, ten iniciativa, ten moderación, ¿vale? O sea, la sociedad del rendimiento, ¿de acuerdo? Y la motivación, ten motivación, quería decir. El paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento supone un cambio de paradigma. Lo que causa la depresión por agotamiento es la presión para rendir. La presión que ejercemos sobre nosotros para rendir. Lo que causa la depresión por agotamiento es la presión para rendir. Y si tú no das o no estás a la altura, te hundes, te deprimes. Te deprimes. Mirándolo así, lo que denota el síndrome de desgaste laboral o burnout, luego hablaremos de él, el síndrome del quemado, el síndrome del desgaste laboral, cada vez hay más, la persona quemada. Lo que denota el síndrome del desgaste laboral o burnout no es un yo agotado, sino un alma extenuada y quemada. En realidad, lo que nos enferma no es el exceso de responsabilidad y de iniciativa, sino el imperativo del rendimiento. Tienes que rendir cada vez más, y más, y más, y más. Lo que nos enferma no es el exceso de responsabilidad y de iniciativa, sino el imperativo del rendimiento, la obligación de rendir, que viene a ser el nuevo mandamiento de la sociedad laboral en la modernidad tardía. Este es el nuevo mandamiento de nuestro mundo. Tienes que rendir, y cada vez más. El hombre depresivo habla, aquí hace referencia también a Hannah Arendt, ahora lo comentaremos un poquito más. El hombre depresivo es aquel animal laborans, aquel animal trabajador, que se explota a sí mismo y que encima lo hace voluntariamente. Es que ahí es donde está lo importante de nuestro momento. O sea, ahí está. Muchas veces no somos conscientes de lo que nos está pasando y de lo que estamos haciendo. O sea, antes en la sociedad disciplinaria teníamos un jefe que nos obligaba, que estaba encima de nosotros, encima trabaja, hace esto, lo otro. Ahora
están consiguiendo algo mucho más rentable y mucho más interesante, y es que nos exijamos nosotros. O sea, la presión ya no viene de fuera, viene de dentro. Tú puedes, tú eres capaz, saca todo lo que llevas dentro y acabamos destrozados. Acabamos destrozados, ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque aquí no hay límites, no sabemos descansar. No sabemos descansar y por eso estamos agotados en general. La depresión se desencadena en el momento en el que el sujeto del rendimiento ya no es capaz de poder más. Ahí se desencadena la depresión. Ya no ser capaz de poder más induce a hacerse autorreproches destructivos. Ya no ser capaz de poder más induce a hacerse autorreproches destructivos y a las autoagresiones. No valgo, no sirvo, no soy capaz, no puedo. Y claro, si dices no puedes, ya eres un hereje, porque aquí hay que poder, todo el mundo puede. ¿Cómo no voy a poder yo? Si todo el mundo puede, si el mandamiento es el poder, si aquí todo el mundo puede, todo el mundo es guay, todo el mundo es increíble, aquí todo el mundo... Tú no ves los influencers, no ves las redes, ¿cómo no voy a ser capaz yo de poder? Y el mundo se está llenando de depresivos, porque no pueden, sinceramente no pueden, están agotados. El sujeto del rendimiento guerrea contra sí mismo. En esta guerra internalizada, el inválido es el depresivo. Además, en la sociedad disciplinaria, si os dais cuenta, a los locos, las enfermedades neuronales, las enfermedades psíquicas, mentales, en la sociedad disciplinaria se los encerraba en manicomios. Ahora no hace falta. O sea, les sale incluso más barato porque el depresivo se encierra en su casa, no molesta a nadie, vive su enfermedad ahí en solitario, es una cosa que se va apagando, van tomando sus pastillas, van tomando sus cosas, ¿me entendéis? Y encima no consume un dinero del Estado, porque una persona que la tienes que tener encerrada, pues es un gasto para el Estado. Las enfermedades depresivas, está la gente en su casa, pero están mal. Por eso, el sujeto del rendimiento se entrega a la libertad coercitiva, fijaros, libremente ejerce presión o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. O sea, tú eres libre, sí, libre de explotarte a ti mismo. El exceso de trabajo y de rendimiento se intensifica hasta convertirse en autoexplotación, que es más eficaz que la explotación externa, porque conlleva una sensación de libertad. O sea, como me exploto yo, ya habéis visto quizá de la gente más autoexplotada son los autónomos. No hay nada peor que ser tu propio jefe, porque eres el esclavo, eres el amo y eres el esclavo, eres el verdugo y eres la víctima, eres todo. Pero libremente, ojo, me exploto pero con gusto, o sea, yo me exploto con gusto, o sea, me exploto a gusto y así acabo destrozado. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Las víctimas ya no se distinguen de los verdugos. Bueno, esto, claro, no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo y la idea es que veamos algunos capítulos, aunque no podamos verlos todos, pero lo más que podamos, ¿no? Entonces él habla del aburrimiento profundo como una necesidad para realmente recuperarse, para vivir correctamente las cosas, tendríamos que aburrirnos. Él aboga por la importancia de la vida contemplativa. Ante el exceso de vida activa,
que no quiere decir que la vida contemplativa sea hacer el vago, estar tirado, viendo series o películas todo el tiempo. Eso no es. Es más bien, la vida contemplativa es lo que decía Platón como divinos socios. Divinos socios es tener tiempo para ti, tener tiempo para formarte, tener tiempo para alimentar tu ser interior, para estar tranquilos, tener tiempo para mirar. Él habla de la educación de la mirada, como basándose en Nietzsche. La educación de la mirada es tener la serenidad y la tranquilidad para observar las cosas y poder captar, por ejemplo, la belleza de las cosas, la belleza del mundo, que no la captamos a la velocidad que vamos. O sea, estamos continuamente, y yo en los viajes lo estoy viendo, es increíble, o sea, cómo la gente pasa por los museos con el móvil, pasa por las pirámides con el móvil, no se para un momento, pero si tú estás en la cámara del rey, ¿cuántas veces vas a estar en la cámara del rey en tu vida? La cámara del rey de la Gran Pirámide, ¿cuántas veces vas a estar? ¿Tienes que ir corriendo también ahí? No, pero es que luego yo veré el vídeo, pero si lo tienes el original. Pero si estás aquí, ¿para qué quieres ver luego el vídeo? Que ya veremos si lo ves. Tenemos que ir corriendo, tenemos que ir a prisa, tenemos que ir haciéndonos fotos y selfies para luego mostrar que hemos estado en los sitios, mostrar cosas a gente que no le importamos. Es terrible, la situación es terrible. Entonces, ¿veis? Él habla de esa vida contemplativa que sería muy interesante que pudiésemos ir alcanzando. El exceso de positividad también se manifiesta como exceso de estímulos, de informaciones y de impulsos. Todos son estímulos, todo es información y estamos saturados de tal manera que ya hablamos de infosicación. Hablamos de infosicación porque no puedo asimilar toda la información que hay por mucho que quiera, que es imposible. Antes cogíamos un periódico y básicamente nos enterábamos de las noticias, un periódico en papel. Pero ahora empezamos a picotear en los diarios digitales y no me entero de nada, porque solo leo los titulares. No cojo ninguna noticia en profundidad. ¿Entendéis? O sea, tenemos entonces, él habla precisamente que este tema de la multitarea, de estar enfocados en muchas cosas, ahora lo comentaremos, no es un signo de evolución, sino de retraso en la evolución. Son los animales los que están atentos a muchas cosas y es el ser humano el que tiene que cultivar la atención y la concentración en una sola cosa cada vez. Para que salga la creatividad, para que salga algo bueno, algo noble, algo bello, no puedo estar repartido en 1000 cosas a la vez. ¿Os imagináis a Mozart componiendo? Él se abstraía, Mozart se quedaba, fijaros, en un estado de trance cuando componía que llamaba la atención. Estaba como en otro mundo. Estaba absolutamente absorto en esa inspiración que estaba recogiendo y no estaba en nada más que en eso. Y así vienen esas obras, ¿me entendéis? O sea, si tú estás, que si esto, que si lo otro, que si lo otro, que si lo demás, que si lo de allá, que si lo de aquí, pero ¿qué inspiración vas a recibir? Imposible. Entonces, habla de la multitarea, precisamente, o multitasking, que es una técnica para administrar el tiempo y centrar la atención, no representa ningún avance civilizatorio. La multitarea, precisamente. Sino más bien representa un retroceso, como os decía. La multitarea
es muy común precisamente entre los animales salvajes, en libertad. En la naturaleza salvaje, el animal está obligado a distribuir su atención entre diversas actividades. Por eso es incapaz de sumirse en contemplaciones, ni siquiera mientras come o copula. Claro, el animal tiene que estar, mientras come, tiene que estar esperando, tiene que estar viendo si le atacan, si le roban la comida, o posibles competencias, otros depredadores, ¿me entendéis? Tiene que estar protegiendo su propia vida. O sea, tiene que estar atento a muchísimas cosas. Por lo tanto, tiene que dividir su atención. El ser humano es el que tiene que centrarse. El animal no puede sumirse en la contemplación de lo que tiene delante porque al mismo tiempo debe estar pendiente de lo que tiene detrás. Los recientes desarrollos sociales y el cambio estructural de la atención hacen que la sociedad humana se parezca cada vez más a la naturaleza salvaje. Ahí está, la naturaleza salvaje. Es brutal. O sea, es un castigo, es un castigo. Por poner un ejemplo, ya hasta el acoso laboral o mobbing está alcanzando dimensiones pandémicas. Debemos los logros culturales de la humanidad, entre los que cuenta también la filosofía, a una intensa atención contemplativa. La cultura presupone un entorno en el que sea posible una atención intensa. Es como, por ejemplo, nos hablan en el budismo, lo vemos en nuestras clases, como el budismo zen, por ejemplo, nos dice, tú tienes la iluminación, el satori, muchas veces se alcanza, bueno, una persona dice, uy, estaba haciendo una meditación impresionante, una cosa... No, estaba fregando los platos, estaba sacando agua del pozo, estaba cosiendo un botón y alcanzó la iluminación. ¿Por qué? Porque resulta que estaba presente, estaba atento a lo que hacía. En ese momento verdaderamente estaba cosiendo un botón, estaba lavando los platos, estaba cocinando, está en eso, atento. La atención dispersa se caracteriza porque cambia rápidamente su foco entre diferentes tareas. El estrés no sirve más que para reproducir y acelerar lo que ya existe. Con la pérdida de la relajación nos quedamos también sin el don de la escucha atenta. ¿Ves? Atención, escucha atenta, relajación, serenidad. Es que no escuchamos a la gente. Como mucho oímos ruidos. Escuchar supone una escucha activa, atenta. También desaparece la comunidad de personas que escuchan con atención. El ser humano es el único que puede bailar, fijaros. ¿Por qué lo del aburrimiento? Porque él habla es un ejemplo muy, muy bonito porque dice, el ser humano que se aburrió en algún momento de andar, pero estaba tranquilo, estaba consigo mismo, estaba relajado, empezó a bailar y modificó ese sistema de paso, porque fijaros, en una mentalidad como la nuestra, hubiera sido imposible descubrir el baile. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a tal sitio y tengo que llegar en línea recta y lo más rápido posible. No se me va a ocurrir empezar a dar círculos, a dar movimientos y pasos de baile, porque eso me va a retrasar, eso no es efectivo, eso me quita productividad, ¿entendéis? Entonces, la danza, el baile, ¿veis? Surgió en un momento dado de ese estado de tranquilidad, de ese estado de serenidad, de ese estado de
de estar un poquito relajados. Paul Cézanne comenta el caso de aquel maestro de la atención intensa y contemplativa. Comentó en cierta ocasión que podía ver incluso el aroma de las cosas. Podía ver el aroma de las cosas. Y hay gente, fijaros, que incluso tiene una atención tan completa que puede ver los colores de los sonidos. Escuchas un sonido y ese sonido tiene un color. Los colores de las cosas. Aquí nos habla del olor de las cosas. Seguro que los colores también emiten sus olores, sus aromas. Pero para eso, como dice también esta filósofa francesa, ¿cómo se llama? No me sale ahora Simone Weil, sí, que hemos hablado de ella también, como dice Simone Weil, en la espera, fijaros cómo ella tiene incluso varios éxtasis místicos, pero ella hace un tratado, todas sus obras son un tratado sobre la atención. Si estás atento, las cosas te empiezan a hablar. Tienes que estar el tiempo suficiente, tienes que tener la tranquilidad y la paciencia suficiente para que las cosas te empiecen a hablar, te empiecen a dar su mensaje. Todo. Muy bien, entonces va en contra de esa, ¿veis? Con ese aburrimiento profundo nos van a aparecer algunas inspiraciones. Debemos los logros culturales y creativos de la humanidad, entre los que se encuentra la filosofía, a esa atención contemplativa. Por falta de tranquilidad, nuestra civilización está cayendo en una nueva barbarie. ¿Quién lo diría? Estamos en el mejor de los mundos, estamos en el momento de la historia de mayor progreso, de mayor avance. ¿Seguro? No. No, porque estamos retrocediendo, por ejemplo, en tantísimos valores morales, valores éticos y capacidades espirituales y humanas. Por falta de tranquilidad, por falta de serenidad, nuestra civilización está cayendo en una nueva barbarie. En ninguna otra época gozaron de mayor predicamento los hombres activos, es decir, los inquietos. Por eso, una de las correcciones que es imperioso hacerle al carácter humano es reforzar mucho el elemento contemplativo. Bueno, lo que venimos haciendo en nuestras clases es un poco eso también, ¿no? Reflexionar, pararnos, dedicar unas horas a la semana a estos temas filosóficos. Pasamos al tema de la vida activa. Y aquí utiliza un libro de Hannah Arendt, que es La condición humana. La sociedad laboral se ha convertido en una sociedad del rendimiento y la actividad. En esta modernidad tardía, el animal laborans está a reventar de ego y es todo menos pasivo. El animal laborans, que es el ser humano, es hiperactivo e hiperneurótico. Arendt concluye este libro, fijaros qué palabras tan bonitas de Catón que recoge, que utiliza Cicerón en su obra de La Política. Nunca se es más activo que cuando no se hace nada. Nunca se está menos solo que cuando se está consigo mismo. Esto lo utiliza Cicerón en la República, como sabéis, pero justamente para animar a sus lectores a que se retiraran a la soledad de la vida contemplativa, lejos del foro y del tumultuoso gentío. Por eso, justo después de citar a Catón, Cicerón elogia expresamente
la vida contemplativa. No es la vida activa, sino la vida contemplativa la que convierte al hombre en lo que debe ser. Bueno, realmente, fijaros amigos, yo lo que entiendo es que la vida activa y la vida contemplativa son dos caras de la misma moneda. O sea, lo que no puede ser es que hayamos puesto en la balanza, en el platillo de la balanza, deberían estar en equilibrio actividad y contemplación. Porque la contemplación, tal como nos dice Catón y recoge Byung-Chul Han, la contemplación es otra forma de acción, es acción interior, es vida interior, ¿entendéis? Sin teoría, fijaros el origen de la palabra teoría. La teoría viene del griego teion orao, que significa contemplo lo divino. Contemplo lo divino, contemplo las ideas, contemplo los valores y luego los puedo vivir, los puedo aplicar, pero tengo que contemplar, tengo que conectar. Aquí tenemos la rueda de los valores, pero está también ese mundo de las ideas de Platón, lo bello, lo bueno, lo justo, lo verdadero. Me tengo que acercar a ese mundo de las ideas y después yo podré aplicar aquí, en este mundo físico, podré vivir esa idea de belleza, esa idea de justicia, esa idea de bondad, ¿me entendéis? Pero se necesitan las dos cosas. Aquí viene el siguiente capítulo de Pedagogía de la mirada y se apoya en esta obra de Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos. La vida contemplativa presupone una peculiar pedagogía de la mirada. En El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche formula 3 tareas para las que se requieren educadores. Hay que aprender a pensar, hay que aprender a hablar y a escribir. ¿Veis? Eso es vida interior. Es vida interior. Si no tenemos ese mundo, si no alimentamos ese mundo, ¿y quién enseña esto? ¿Quién enseña a mirar? ¿Quién enseña a pensar? ¿Quién enseña a hablar y a escribir, si no la filosofía? Por eso hace tanta falta la filosofía. El objetivo del aprendizaje, de este aprendizaje, sería, según Nietzsche, adquirir una cultura noble. Eso es la nobleza, ¿veis? Nobleza no es tener un título nobiliario. Los nobles, los aristos, como en la antigua Grecia, los aristócratas eran los nobles, los que tenían valores, los que tenían una formación, una cultura. Esos eran los aristócratas. Lo que Nietzsche formula aquí no es más que la necesidad de una revitalización de la vida contemplativa. Es saber oponer resistencia a la agobiante avalancha de estímulos. Ojo, eso hay que pararlo. La avalancha de estímulos constante. No podemos estar sometidos, ¿me entendéis? No podemos estar sometidos a esta vorágine, a este remolino que nos absorbe y que nos traga. O sea, yo tengo que tener un tiempo. ¿Puedo mirar el teléfono móvil 2 o 3 veces por día? ¿Por qué tengo que mirarlo 200? ¿Por qué tengo que estar constantemente sujeto a eso? Si lo miro por la mañana, lo miro al mediodía y lo miro a la noche, ¿qué necesidad tengo de estar atrapado y enganchado a eso? Porque las han hecho especialmente adictivas para que estemos continuamente recibiendo esos estímulos, esas llamadas, esos alicientes. Están diseñadas para eso. Haren, nos habla de una actividad incrementada hasta la hiperactividad se torna hiperactividad, en la que uno
ya se deja llevar por todo impulso y estímulo sin ofrecer resistencia, ¿veis? O sea, ya tragamos con todo, ya no hay pensamiento crítico, precisamente ese punto tan fuerte de la filosofía y tan necesario. La hiperactividad se torna hiperpasividad. Trago con todo, no pienso en nada, me dejo llevar, terrible. Escribe Nietzsche, el principal defecto de las personas activas es que a estas personas les suele faltar la actividad superior. En este sentido son vagas por dentro, muy activas por fuera, pero vagas por dentro. O sea, no hay reflexión, no hay meditación, no hay lectura meditada, reflexiva, no hay pensamiento crítico. O sea, a las personas activas les suele faltar la actividad superior. En este sentido son vagas. Las personas activas ruedan como rueda la piedra, con la necedad del mecanismo. Ruedan. O sea, está más vigente que nunca el mito de la caverna de Platón. O sea, nunca hemos estado tan encadenados y tan sujetos en la caverna. En la caverna, porque ahora fijaros que a la caverna que supone el mundo objetivo, el mundo material, está la caverna mediática. O sea, estamos una caverna dentro de otra. La situación se ha complicado. Si nos viera Platón, si Platón tuviera que ver nuestro mundo, nos hablaría precisamente de esa doble caverna. Él nos habla de una, pero es que hay dos ahora. Bueno, ya veis que el tema da para mucho. Yo tengo marcadas algunas frases. Vamos a pasar a la sociedad del cansancio. Casi que lo vamos a dejar aquí, en este último punto, aunque hablaremos ya, nos iremos al final del libro para despedir. La sociedad del cansancio es otro de los capítulos, es la sociedad del rendimiento que se está convirtiendo poco a poco en una sociedad del dopaje. O sea, es un trabajo que te va dopando. La persona entera se convierte en una máquina de rendimiento que debe funcionar sin problemas y maximizar sus aportaciones. Esta sociedad del rendimiento y la actividad genera un cansancio y un agotamiento excesivos. Este es el Prometeo que os hablaba al principio. Un incremento excesivo del rendimiento provoca el infarto del alma. ¿Veis? El infarto del alma. Es que hablamos de muchos infartos, pero esto es una idea maravillosa. O sea, nadie piensa en el infarto del alma. O sea, estamos muy preocupados que no nos dé un patatús, un infarto de esto, de lo otro, demás. Pero es que nuestra alma está infartada. El cansancio de la sociedad del rendimiento es un agotamiento solitario que individualiza y aísla. Y aquí está precisamente, fijaros, la esperanza. También en este capítulo es más sutil, ¿verdad? Pero también está aquí la solución. A este cansancio que nos desune, dejándonos sin habla y haciendo que ni siquiera nos miremos, Handle contrapone una laxitud elocuente, vidente y reconciliadora. O sea, tenemos que dar paso cuando este cansancio, cuando toquemos fondo, definitivamente, y nos hartemos de verdad de esta forma de vida tan dura y de este sometimiento que tenemos, llegará un punto de parar, y en esa parada tendremos que hacer una reflexión, tendremos que hacer una valoración de lo que estamos haciendo, ¿me entendéis? O sea, ese cansancio tiene que dar lugar a un hartazgo, tiene que dar lugar, de hecho ya está dando
dando una preocupación en los médicos y en los sanitarios porque están aumentando las tasas de suicidio a pasos agigantados y las enfermedades, como os digo, de tipo psíquico, entonces va a haber que replantearse cómo vivimos, hacia dónde vamos, cómo queremos vivir, qué estamos haciendo, porque si no, esto se va a convertir en un naufragio, evidentemente. Entonces, este cansancio, fijaros, tiene un aspecto positivo y es que nos va a llevar a buscar una salida, nos va a llevar a encontrar una respuesta diferente. Esta laxitud, esta tranquilidad, esta serenidad, no cansancio, sino serenidad, tranquilidad, infunde al hombre una serenidad especial, le permite sosegarse, no haciendo nada externo, quiere decir. Esto, por ejemplo, ¿veis? Aquí viene, él comenta el caso de por ejemplo, de los judíos que tienen ese sábado donde no hacen nada. No hacen nada, se centran en sus libros, en su religión, en sus textos. ¿Me entendéis? Eso es una cosa muy bonita. El séptimo día descansó. ¿Veis? Pero no es que ellos lo llevan a un extremo, porque si habéis estado en Israel o conocéis las cosas, ellos no cocinan ese día, ni siquiera, fijaros, los ascensores en Israel tienen un mecanismo para que no haga falta ni tocar el botón. O sea, tú les dices al tercero y el ascensor te lleva. Pero llegan a un punto que dicen, no, este es el día de Dios, este es el día sagrado, este es el día para reflexionar, es el día para meditar, es un día es un día para rezar, es un día para estar en familia, es un día para hablar entre nosotros. ¿Entendéis? O sea, decir, eso es algo fructífero, eso es algo... Quizá por eso tiene la cultura judía, fijaros, tiene tantos miles de años. Por eso quizá también les ha ayudado a preservar sus tradiciones y sus formas de vida. Pero tienen también eso, es que van equilibrando. Es que nosotros ya no tenemos ni domingos, ni vacaciones, no hay... Si tú te llevas el teléfono móvil a las vacaciones, ya no hay vacaciones. Si te llevas el portátil, menos. Cuanto más cacharros de estos te llevas, realmente menos vacaciones tienes. O sea, ¿quieres irte de vacaciones? Déjate todo eso en casa. Estaría bien. Y estate tranquilo, si total por 2 semanas o que te vayas tampoco va a pasar nada. Piérdete, claro. Así, dice, el fatigado Odiseo conquistó el amor de Nausicaa. La fatiga rejuvenece, nos infunde una juventud que nunca tuvimos. Todo se torna asombroso en el sosiego y en la serenidad, en el sosiego del cansancio. ¿Veis? O sea, es una forma de estar tranquilos, serenos. Así que sagrado no es el día de las finalidades, sino el día de no hacer. Un día en el que sería posible hacer uso de lo inservible. ¿Veis? O sea, decir, de no hacer es como el libro que os recomiendo también de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil. O sea, resulta que la filosofía es inútil. Bueno, resulta que la poesía es inútil. Resulta que todo lo cultural, el arte, es inútil. Porque nosotros hemos confundido útil con utilitario. Hemos confundido la palabra útil con utilitario. Puede que la poesía no sea utilitaria, no te va a ayudar a fregar los platos, por ejemplo, pero la poesía la necesitas, es útil. Puede que la filosofía no te ayude para cambiar la rueda del coche, pero sí te va a ayudar, por ejemplo, para mantener la serenidad en un momento como ese que tienes que cambiar una rueda o que has pinchado, ¿me entendéis? Claro que es útil la filosofía, no es utilitaria, pero es que nosotros nos hemos hecho completamente utilitaristas.
¿Mm? Entonces, hay que tener ese tiempo de alimento del ser interior. Ese es el objetivo. Bueno, vamos a ir acabando. Está la sociedad, este incremento excesivo del rendimiento provoca el infarto del alma y genera un cansancio y un agotamiento excesivos. Lo hemos ido viendo. La sociedad de Burnout es otro de los capítulos, es el síndrome del quemado. El sujeto forzado a rendir se mata a autorrealizarse, sufre un colapso psíquico que se designa como burnout, quemado literalmente. El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo hasta quemarse. Bueno, eso lo veremos ahora, por si podemos leer algo de esta parte. El sujeto, en este capítulo del burnout, dice: el ser humano vive con una permanente sensación de carencia y de culpa. En definitiva, compite contra sí mismo y por eso trata de superarse a sí mismo hasta que se derrumba. El ser humano, forzado a rendir, se mata a autorrealizarse. Autorrealización y autodestrucción coinciden aquí. Y ya hemos visto que son cosas diferentes. Una cosa es autorrealización y otra cosa es autodestrucción. Pero parece ser que si hoy quieres ser triunfador, tienes que ser 10 en todo, O sea, 10 en gimnasio, 10 en el trabajo, tienes que ganar unas cantidades y encima tienes que estar alegre, tienes que ser felices. O sea, la sociedad del positivismo es que encima tú no puedes estar un día triste, no puedes estar un día melancólico, porque entonces eres un fracasado. Tú tienes que ir sonriendo siempre con la sonrisa colgate, como van los influencers, como va la gente que triunfa y que son guays en el mundo y que molan. Y si no eres así, pues eres un pobre desgraciado y te deprimes. Claro, yo no puedo ser esto, chico, yo no sé cómo hace la gente, yo no puedo vivir así. Es que es normal, no puedes. El sujeto forzado a rendir se mata a autorrealizarse. Autorrealización y autodestrucción coinciden aquí. La multitud de amigos que tenemos en Facebook y en redes sería un indicio de falta de carácter y de personalidad por la que se caracteriza el yo de la modernidad tardía. Lo que causa la depresión, a la que frecuentemente aboca el burnout o síndrome del desgaste laboral, es más bien una relación excesivamente tensa, sobreexcitada y narcisista consigo mismo que acaba por asumir rasgos destructivos. El sujeto del rendimiento se agota y se deprime, acaba desazonado de sí mismo. Y bueno, cita una frase de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, en este libro que también hemos tocado alguna vez. En Así habló Zaratustra, dice Nietzsche, aborrecería más bien al hiperactivo. El alma fuerte, dice Nietzsche, conserva la calma, se mueve reposadamente y siente aversión hacia lo demasiado vivaz. En Así habló Zaratustra, escribe Nietzsche: todos vosotros que amáis el trabajo desenfrenado y al hombre rápido, nuevo y foráneo, os soportáis mal a vosotros mismos. Vuestra laboriosidad es huida y voluntad de olvidaros de vosotros mismos. Si creyerais más en la vida, no os entregaríais tanto al instante, pero no sois lo bastante sustanciales para saber aguardar, y ni siquiera para la vagancia.
es una maravilla. O sea, es decir, el superhombre de Nietzsche, el superhombre de Zaratustra, es el hombre calmado, es el hombre sereno, es el hombre reposado, es el hombre que tiene una visión también, que tiene esa vida contemplativa, ¿me entendéis? No solo trabaja hacia afuera, trabaja hacia adentro. Y bueno, ya para despedirnos con el tiempo sublime, nos dice Byung-Chul Han que tendríamos que buscar ese sentido de la festividad, ese sentido de la fiesta, pero no fiesta de darle rienda suelta a los instintos, a los sentidos, como se suele decir cuando me voy de marcha. Eso no son fiestas de verdad. O sea, las fiestas realmente productivas serían esas celebraciones, esas festividades con alegría, por supuesto, pero que entramos en contacto con uno mismo, entramos en contacto con nuestro ser interior, entramos en contacto de verdad con los demás, hay un compartir de verdad con los otros, hay una comunión recíproca, y por eso nos dice aquí que estos rituales, los rituales y las ceremonias, son actos genuinamente humanos que hacen que la vida resulte mágica y festiva. Nos hemos burlado, fijaros, de todas estas ceremonias y estos rituales, los hemos dejado de lado. Y sin esta parte sagrada en nuestra vida, estamos cojos, estamos vacíos. Su desaparición degrada y profana la vida, reduciéndola a mero trabajo. O sea, estos platillos de la balanza también tienen que estar en equilibrio, lo sagrado y lo profano. Trabajo, ora et labora. ¿Os acordáis de los benedictinos, de la frase de los benedictinos? Ora y trabaja, reza y trabaja. O sea, medita, reflexiona y trabaja. Pero no dejes ninguno de los platillos. Esas serían verdaderas celebraciones. Vamos a acabar con la última parte del libro, el último párrafo, que es precioso, la despedida, que la añade después. Después el libro se publica en el 2010 y este último capítulo del tiempo sublime lo añade en el 2015. En el mundo actual se ha perdido todo lo divino y festivo. El mundo se ha transformado en unos grandes almacenes. Lo que se suele llamar sharing economy o consumo colaborativo nos convierte a todos en vendedores en busca de clientes. Llenamos el mundo de cosas cuya duración y cuya validez son cada vez más efímeras. El mundo se asfixia entre tanta cosa. Estos grandes almacenes no se diferencian esencialmente de un manicomio. Parece que lo tengamos todo, pero nos falta lo esencial, el mundo. El mundo ha perdido la voz y el habla, incluso ha perdido el sonido. El ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. El ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. La proliferación y la masificación de las cosas han desbancado al vacío. Cielo y tierra están repletos de cosas. Este mundo de mercancías no es para habitar. Ha perdido toda referencia a lo divino, a lo sagrado, al misterio, a lo infinito, a lo superior, a lo sublime. También hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Vivimos en unos grandes almacenes transparentes, donde nos vigilan y controlan como si fuéramos clientes transparentes. Tendríamos que escapar de estos grandes almacenes. Deberíamos volver a convertir los grandes almacenes en un hogar, incluso en un centro festivo donde realmente merezca la pena vivir. Muchas gracias.
Gracias. Y bueno, gracias a Byul-Jung Han, ¿no? que es el autor, y gracias a él que nos ha aportado